Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy tenemos un vídeo de esos que nos encantan y nos dejan suspirando. Les doy la más cálida bienvenida a este espacio donde compartimos nuestras pasiones, chismes y todo lo que nos emociona. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de glamour, talento y sí, mucho amor. Porque prepárense, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas y queridas de la farándula turca y que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no vamos a hablar de ellos así, de cualquier manera. Vamos a desentrañar ese brillo especial que irradian juntos, esa felicidad que parece desbordarles y, lo más importante, vamos a descubrir, o al menos a intentar, cuál es ese secreto, esa chispa que hace que Kerem, nuestro Kerem, parezca estar viviendo en una nube de pura dicha al lado de Hande. ¿Será amor verdadero? ¿Será química explosiva? ¿O quizás una combinación de ambas? Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico, porque vamos a tener una conversación que va a volar. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si les gustan estos contenidos llenos de drama, romance y mucho corazón, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo nuevo y jugoso para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La historia de Kerem y Hande, como muchas de las grandes historias de amor, comenzó en un set de filmación. No era cualquier set, era el escenario de una de las novelas turcas más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta para nosotros, los hispanohablantes. En esta serie, Kerem interpretaba al carismático y exitoso empresario Serkan Bolat, un hombre de negocios con una fachada fría y distante pero un corazón que latía con fuerza en su interior, esperando ser despertado. Hande, por su parte, le daba vida a la dulce y soñadora Eda YLDZ, una joven florista con una pasión desbordante por la vida y una determinación a prueba de todo, capaz de romper cualquier barrera que se le pusiera en el camino. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en la pantalla, la química fue innegable. Y no lo digo yo, lo dijo todo el mundo. La gente, nosotros, los que disfrutamos cada capítulo, podíamos sentir esa conexión que trascendía la ficción. Esa mirada, esos gestos, esas sonrisas. Todo parecía indicar que ahí había algo más que una simple relación laboral. Esa tensión palpable, esa electricidad en el aire, no se podía fingir. Era como si dos imanes opuestos pero perfectamente complementarios se hubieran encontrado en el mismo espacio-tiempo, listos para unirse en un abrazo magnético. Claro, al principio, como buenos profesionales, ambos negaron cualquier tipo de romance. Nos decían que eran solo amigos, que la química era producto de su gran actuación, que la conexión que veíamos era simplemente el resultado de meses de trabajo duro y dedicación al guión. Nos intentaban convencer de que la pasión que se desprendía de la pantalla era pura interpretación, una muestra de su talento actoral. Pero amigos, nosotros no somos tontos. Veíamos las fotos detrás de cámaras, esas instantáneas robadas donde sus miradas se cruzaban con una intensidad que traspasaba la lente de la cámara, esas miradas que hablaban un idioma silencioso de complicidad y afecto. Veíamos las miradas cómplices en las entrevistas, donde sus ojos brillaban de una forma especial al referirse al otro, donde las risas contagiosas se multiplicaban cuando estaban juntos, donde los pequeños roces casuales parecían planeados por el destino. Y claro, las redes sociales. Que no mientan, las redes sociales siempre destapan la verdad. Los fans, que somos como detectives de la vida real, comenzamos a recopilar cada pequeña pista, cada comentario insinuante, cada like sospechoso, cada emoji con doble sentido, cada publicación con dedicatorias ocultas. Y poco a poco, como en un rompecabezas perfectamente armado, la verdad se hizo evidente. Sí, señoras y señores, Kerem y Hande eran más que amigos. El amor había florecido en medio de la ficción, como una flor que brota en el desierto, inesperada pero hermosa y poderosa. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial esta relación? ¿Por qué Kerem Bürsin parece pero tan feliz al lado de Hande Erçel? Bueno, vamos a profundizar en este misterio, a desglosar cada pieza del rompecabezas de su amor, a analizar cada detalle que hace que esta pareja sea tan única y fascinante. Para empezar, debemos hablar de la personalidad de cada uno, de sus características individuales que los hacen ser quienes son, de cómo sus diferencias se complementan y sus similitudes los unen aún más. Kerem, con su carisma arrollador, ese encanto natural que parece emanar de su ser, su humor inteligente que siempre tiene la respuesta perfecta y esa actitud
Ud relajada y al mismo tiempo apasionada, siempre ha sido un galán que ha conquistado a muchas. Es el tipo de hombre que con solo una mirada, puede hacer que tu corazón se acelere, que con una sonrisa puede iluminar la habitación y con una palabra puede hacerte reír a carcajadas. Pero Ande con su belleza natural que deslumbra sin esfuerzo, su dulzura que envuelve como un abrazo cálido y esa fuerza interior que la caracteriza, esa determinación que la impulsa a perseguir sus sueños, es una mujer que no deja a nadie indiferente. Es el tipo de mujer que con su mirada, te transmite una calma profunda, con su sonrisa te contagia de alegría y con su valentía te inspira a ser una mejor versión de ti mismo. Es una combinación de fuego y hielo, de calma y tormenta, de ternura y pasión, y esa dualidad, esa diferencia, es precisamente lo que hace que su relación sea tan interesante, tan dinámica, tan cautivadora. Es como si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas, cada una con su forma única y especial, pero que juntas encajan a la perfección, creando una imagen completa y armoniosa. Además de la química evidente, esa atracción magnética que se puede sentir a kilómetros de distancia, otra clave en su relación es la admiración mutua. No solo se ven como simples compañeros de trabajo, como colegas que comparten un mismo espacio de tiempo, sino que se admiran profundamente como artistas, reconociendo el talento y la dedicación del otro, y como personas, valorando las cualidades y virtudes que hacen a cada uno ser único y especial. Hemos visto cómo Kerem elogia constantemente el talento y la dedicación de Ande, cómo reconoce su esfuerzo en cada proyecto, cómo se maravilla con su capacidad para meterse en la piel de cada personaje, cómo la apoya incondicionalmente en cada uno de sus desafíos profesionales. Hemos sido testigos de cómo elogia su belleza, tanto interior como exterior, cómo destaca su inteligencia y su sagacidad, cómo alaba su bondad y su generosidad. Y también hemos visto cómo Ande lo mira con ese brillo especial en los ojos, esa luz que solo se reserva para alguien que te inspira, que te motiva a superarte, que te hace sentir orgullosa y afortunada de tenerlo en tu vida. Esa admiración es el combustible que alimenta su amor, la chispa que mantiene viva la llama, el motor que impulsa su relación a seguir creciendo y floreciendo. Es como si cada uno fuera el fan número uno del otro, un admirador incondicional que celebra cada uno de sus logros y que apoya cada uno de sus sueños. Otro factor importante y no menos relevante es la complicidad. Kerem y Ande comparten un sentido del humor muy similar, una misma forma de ver el mundo, una misma capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Son capaces de reírse de sí mismos, de sus errores y peculiaridades, de sus momentos de torpeza y de sus situaciones embarazosas. Son capaces de disfrutar de los placeres simples de la vida, como una buena comida, una conversación sincera, un paseo por la playa, un atardecer mágico. Son capaces de crear momentos especiales juntos, de convertir cualquier situación cotidiana en una aventura inolvidable, de construir recuerdos que atesorarán para siempre. Los hemos visto jugando en la playa como niños pequeños, corriendo por la arena, riéndose a carcajadas, mojándose con las olas, construyendo castillos de arena. Los hemos visto bailando en fiestas como si nadie los estuviera mirando, moviéndose al ritmo de la música, dejándose llevar por la alegría del momento, sintiendo la conexión que los une a un nivel más profundo. Los hemos visto cocinando juntos en casa, preparando platos deliciosos, compartiendo risas y confidencias, disfrutando de la tranquilidad de su hogar. Y sí, también los hemos visto discutiendo como cualquier pareja normal. Pero incluso en los momentos de tensión, cuando las diferencias afloran, cuando las emociones se desbordan, siempre hay una base de respeto y cariño que los mantiene unidos, una comunicación abierta y sincera que les permite resolver sus diferencias, una voluntad de perdonar y seguir adelante que fortalece aún más su relación. Esa complicidad, esa capacidad de divertirse juntos, de disfrutar de la compañía del otro, de apoyarse en los momentos difíciles, de reírse de sus propios errores, es lo que hace que su relación sea tan sólida y auténtica, tan real y cercana, tan inspiradora y envidiable. Pero, ¿y el secreto de la felicidad de Kerem? Bueno, aquí es donde entramos en terreno más especulativo, donde nos aventuramos a explorar las profundidades del alma de Kerem, a indagar en sus sentimientos más íntimos, a intentar descifrar el misterio que lo hace brillar de una manera tan especial. Podríamos decir que Ande aporta a la vida de Kerem una estabilidad emocional que quizás él no había encontrado antes, una calma que lo ayuda a sentirse seguro y protegido, una confianza que lo impulsa a ser él mismo sin reservas. Lo hemos visto en sus ojos, en su sonrisa, en sus gestos. En su mirada, que parece reflejar una paz interior que antes no se veía. Kerem parece haber encontrado en Ande un refugio, un puerto seguro donde puede ser él mismo sin filtros ni máscaras, sin miedos ni inseguridades.
Un lugar donde se siente aceptado tal como es, con sus virtudes y defectos, con sus fortalezas y debilidades. Un lugar donde no tiene que fingir ser alguien que no es, donde puede mostrar su verdadero yo sin temor a ser juzgado, donde puede relajarse y disfrutar de la compañía de una persona que lo ama incondicionalmente. Ande, con su dulzura y su empatía, parece tener el don de sacar lo mejor de él, de inspirarlo a ser una mejor versión de sí mismo, de motivarlo a perseguir sus sueños, de impulsarlo a superar sus propios límites. Es como si su presencia en la vida de Kerem fuera una luz que ilumina su camino, una guía que lo ayuda a navegar por las aguas turbulentas de la vida, un apoyo que lo sostiene cuando las fuerzas flaquean. Además, Ande es una mujer muy independiente y segura de sí misma, y eso, sin duda, es algo que Kerem valora enormemente. No es la típica damisela en apuros, la mujer que necesita ser rescatada, sino una mujer que lucha por sus sueños, que no tiene miedo de alzar la voz, que no se deja pisotear por nadie, que tiene una gran determinación y una fuerza interior que la impulsa a alcanzar sus metas. Al mismo tiempo, Ande tiene una gran sensibilidad y un corazón enorme, una empatía que le permite conectar con las personas a un nivel profundo, una capacidad de amar incondicionalmente y de dar lo mejor de sí misma a los demás. Esa combinación de fuerza y ternura, esa dualidad que la hace tan única y especial, es lo que la hace tan atractiva y lo que probablemente ha conquistado por completo a Kerem, el hombre que creía haberlo visto todo pero que se enamoró perdidamente de una mujer que lo sorprendió en cada instante, que lo enamoró con cada mirada, que lo cautivó con cada sonrisa y que lo conquistó con su autenticidad y su valentía. Claro, no todo ha sido un camino de rosas, como en toda relación, han tenido que enfrentar sus propios desafíos y superar sus propias dificultades. Como cualquier pareja, Kerem y Ande han tenido sus altibajos, sus momentos de duda, sus discusiones, sus desacuerdos. La presión de la fama, el constante escrutinio público, los rumores malintencionados, las críticas despiadadas, han puesto a prueba su amor en varias ocasiones. Han tenido que aprender a lidiar con la envidia, con la maldad, con la intrusión en su privacidad. Han tenido que defender su relación de los ataques de los haters, de las críticas de los que no entienden su amor, de las especulaciones de los que intentan destruir su felicidad. Pero ellos, con su madurez, su determinación, su confianza en sí mismos y en su amor, han logrado superar cada obstáculo y salir fortalecidos de cada desafío. Esa capacidad de enfrentar las adversidades juntos, de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, de perdonarse cuando es necesario, de comunicarse de manera abierta y sincera, es lo que ha hecho que su relación sea tan fuerte y duradera, tan resistente al paso del tiempo y a los embates de la vida. Es como si cada desafío fuera una oportunidad para crecer juntos, para aprender el uno del otro, para fortalecer aún más los lazos que los unen. También es importante destacar que Kerem y Ande comparten muchos valores y creencias, una misma visión del mundo, un mismo deseo de hacer la diferencia. Ambos son personas muy comprometidas con causas sociales, con la protección del medio ambiente, con la lucha por la igualdad, con la defensa de los derechos humanos. Ambos tienen un profundo sentido de la justicia, una gran empatía por los que sufren, una voluntad de usar su fama y su plataforma para hacer el bien en el mundo. Esa sintonía en sus valores es otro factor clave en su relación, porque no solo se atraen físicamente, sino que también se conectan a un nivel más profundo, en el plano intelectual y espiritual. Comparten una visión del mundo, un deseo de hacer la diferencia y un anhelo de construir un futuro mejor. Es como si sus almas estuvieran conectadas por un hilo invisible, como si sus corazones latieran al mismo ritmo, como si sus mentes compartieran los mismos ideales. Además, la familia también juega un papel muy importante en sus vidas, son personas que valoran la importancia de los lazos familiares, de las tradiciones, de los momentos compartidos. Hemos visto cómo se integran con las familias del otro, cómo disfrutan de pasar tiempo juntos, cómo celebran los momentos importantes, cómo se apoyan en los momentos difíciles. Esa unión familiar es un pilar fundamental en su relación y una prueba más de que su amor es verdadero y está arraigado en valores sólidos y profundos, en la importancia de los afectos, en la trascendencia de los lazos que se forman con las personas que amamos. Pero volvamos al punto central de este vídeo, la felicidad de Kerem. ¿Qué es lo que hace que Br. ille de esa manera tan especial al lado de Ande? Bueno, después de analizar todos los factores, de explorar las diferentes facetas de su relación, de desmenuzar cada detalle de su historia de amor, podemos concluir que la clave es una combinación de muchos elementos, una mezcla de diferentes ingredientes que han creado la receta perfecta para la felicidad de Kerem. Es la química innegable que surgió desde el primer momento, la admiración mutua que los impulsa a seguir creciendo,
la complicidad que los une en un mismo juego, la conexión profunda a nivel emocional, intelectual y espiritual que los hace sentirse completos. Es la estabilidad emocional que Ande aporta a la vida de Kerem, la independencia y la fuerza que ella representa, la capacidad de enfrentar las adversidades juntos, de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, la unión familiar que los fortalece y la sintonía en sus valores que los alinea en un mismo camino. Todo esto, sumado a una pizca de magia, a una chispa de destino, a la sincronía del universo, ha creado la receta perfecta para la felicidad de Kerem. Y nosotros, como sus fans, como testigos privilegiados de su amor, como cómplices de su historia, no podemos sino alegrarnos por ellos. Verlos juntos, felices y realizados, es una inspiración para todos nosotros, una prueba de que el amor verdadero existe, de que la felicidad no es un espejismo, sino una realidad que se puede alcanzar. Verlos brillar juntos es un regalo para nuestra alma, un motivo para creer en el amor y en la magia de la vida, una razón para seguir soñando y buscando nuestra propia felicidad. Por supuesto, no podemos hablar de Kerem y Ande sin mencionar la gran comunidad de fans que los apoya y los ama incondicionalmente. Nosotros, los fans, somos como su gran familia virtual, siempre pendientes de cada paso que dan, celebrando sus éxitos, apoyándolos en los momentos difíciles, defendiéndolos de los ataques de los haters, compartiendo sus alegrías, sufriendo sus tristezas y deseándoles lo mejor en cada aspecto de sus vidas. Esa conexión con su público, ese cariño que reciben de nosotros, esa admiración que les profesamos, es una fuente de energía y motivación para ellos. Saben que no están solos, que hay millones de personas en todo el mundo que los admiran, que los quieren de corazón, que los apoyan en cada uno de sus proyectos y que celebran cada uno de sus logros. Y es que Kerem y Ande no solo son una pareja de famosos, son un ejemplo a seguir, son un modelo de amor y de relación, son una inspiración para todos nosotros. Nos muestran que el amor puede florecer en los lugares menos esperados, que las diferencias pueden complementar y que, cuando encuentras a la persona correcta, la vida se transforma en una aventura maravillosa, en un camino lleno de luz y de alegría, en un viaje que vale la pena recorrer. Su historia nos inspira a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños, a perseguir nuestra felicidad, a disfrutar cada momento de la vida con intensidad y pasión, a vivir cada día como si fuera el último, a amar sin condiciones, a perdonar sin rencor y a ser auténticos y fieles a nosotros mismos. Así que, mi gente linda, creo que hemos llegado al final de este viaje al corazón de Kerem y Ande, de este recorrido por los laberintos de su relación, de esta exploración de su amor, de este análisis de su felicidad. Hemos descubierto, o al menos hemos intentado, cuál es ese secreto que hace que Kerem sea tan feliz al lado de Ande. Hemos visto que el amor es una fuerza poderosa que puede transformar vidas, que puede curar heridas, que puede inspirar sueños y que, cuando encuentras a la persona adecuada, todo parece brillar con una luz especial, como si el universo conspirara a tu favor y la magia de la vida se manifestara en cada instante. En resumen, hemos hablado de la química explosiva que surgió en un set de filmación, de la admiración mutua que alimenta su relación, de la complicidad que los une, de la estabilidad emocional que Ande aporta a la vida de Kerem, de la independencia y la fuerza que ella representa, de la capacidad de enfrentar las adversidades juntos, de la unión familiar que los fortalece y de la sintonía en sus valores que los alinea en un mismo camino. Todo esto, combinado con un toque de magia y destino, ha creado la receta perfecta para la felicidad de Kerem y, por supuesto, también para la felicidad de Ande. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad tan linda, por compartir conmigo su pasión por Kerem y Ande, por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones que son el motor de este canal y que me inspiran a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría leer sus opiniones, sus comentarios y sus reflexiones sobre este tema. ¿Qué les parece la relación de Kerem y Ande? ¿Cuál creen que es el secreto de su felicidad? ¿Qué es lo que más les inspira de su historia de amor? Déjenme sus mensajes aquí abajo en la caja de comentarios que los leo todos con mucho cariño y que me encanta saber su opinión. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les entretuvo, si les hizo suspirar un poquito, si les hizo reflexionar sobre el amor, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, con su familia, con todas las personas que también aman a Kerem y Ande y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre tenemos algo nuevo y emocionante para ustedes, contenido hecho con mucho cariño y con mucho amor. Ahora sí, me despido con todo mi cariño, les mando un abrazo gigante, un beso enorme y les espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente linda. Chao, chao.